Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, las series que nos roban el corazón y, por supuesto, los chismes más jugosos. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la más cálida bienvenida y recordarles que este es su lugar seguro para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, a qué gusto me da tenerlos de vuelta. Hoy vamos a encender los motores porque tenemos una bomba que está a punto de explotar y no estoy hablando de fuegos artificiales. Vamos a desmenuzar un tema que ha estado resonando en todas las redes sociales, en todos los rincones de Internet, y que tiene a todo el mundo hablando: los celos de Anne Ercel. Sí, así como lo oyen. La protagonista de nuestras novelas favoritas, la reina del drama en la pantalla, parece que también tiene su lado humano, su lado vulnerable, y se rumorea que ese lado se está dejando ver con más intensidad que nunca, especialmente cuando se trata de Kerem Bürsin. Pero ojo, no se vayan todavía, porque esto no es solo un chisme más. Vamos a analizar todo esto con lujo de detalles, vamos a investigar, a atar cabos y sobre todo, vamos a divertirnos mucho en el proceso. Así que si todavía no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras noticias explosivas y acompáñenme en esta aventura que les prometo estará llena de sorpresas. Ahora sí, abróchense los cinturones que despegamos. Bien, hablemos claro, este tema de los celos de Anne Ercel no es nuevo, pero últimamente ha cobrado una fuerza que no podemos ignorar. Si ustedes son como yo y han estado siguiendo de cerca la trayectoria de esta talentosísima actriz, seguramente recordarán su relación con Kerem Bürsin, ese romance de ensueño que surgió en los sets de grabación y que nos hizo creer en el amor verdadero. Bueno, pues parece que las cosas, aunque ya no son como antes, no han perdido esa chispa que tanto nos fascinó. Y es que aunque Anne y Kerem tomaron caminos separados, la conexión entre ellos es innegable. Los hemos visto juntos en eventos, se siguen comentando en redes sociales, y los rumores de una posible reconciliación no dejan de surgir. Y aquí es donde entran los famosos celos, o al menos, las sospechas de que existen. Hay quienes dicen que Anne no lleva muy bien ver a Kerem con otras personas, que sufre al ver que él comparte momentos con otras actrices o influencers, y que hay una cierta tensión palpable en el ambiente cada vez que sus caminos se cruzan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, pues vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores y las pistas que nos han dejado para intentar descifrar este misterio. Una de las primeras cosas que encendieron las alarmas fue la forma en que Anne reaccionó a ciertas publicaciones de Kerem en redes sociales. Los comentarios con emojis sospechosos, las respuestas sutiles pero contundentes, y hasta algunos me gusta estratégicamente colocados han sido interpretados por los fans como señales de que algo se cuece a fuego lento. Y no solo eso, también hemos visto que Anne en algunas entrevistas ha dejado escapar ciertas frases o comentarios que al ser analizados con detenimiento, parecen apuntar a una cierta inseguridad o incomodidad con la situación actual de Kerem. Por supuesto, todo esto puede ser simple especulación, pero cuando los rumores se repiten una y otra vez, empiezan a sonar con más fuerza, ¿no creen? Además hay que recordar que Anne y Kerem son dos personalidades públicas, sus vidas están constantemente bajo el ojo del huracán mediático, y cada pequeño detalle es analizado con lupa. Por eso, no es de extrañar que los fans, siempre ávidos de noticias y dramas, estén tan pendientes de cada movimiento que hacen. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor, y mucho más si esa historia está protagonizada por nuestros ídolos. Pero ojo, no todo se basa en simples rumores y especulaciones. También hay ciertas acciones y actitudes de Anne que nos han llamado la atención. Por ejemplo, en varias ocasiones hemos visto que cuando Kerem aparece en una foto o un vídeo con otra persona, Anne tiende a no interactuar con la publicación o a responder con un comentario neutro pero cargado de una cierta frialdad. Esto, por supuesto, ha sido interpretado por muchos como una muestra de que, aunque ya no estén juntos como pareja, los sentimientos siguen ahí, latentes y, en algunos casos, un poco conflictivos. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Anne y Kerem fue muy intensa, muy pasional, y dejó una huella profunda en ambos. No es fácil superar una historia de amor así, y mucho menos cuando sigues compartiendo espacios con esa persona, ya sea en el ámbito profesional o en eventos sociales. Y es aquí donde los celos pueden hacer su aparición, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Pero, ¿son realmente celos o es ese simple amistad o profesionalismo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos.
Ahora bien, es importante aclarar que no estamos aquí para juzgar ni para criticar las acciones de Ande. Todos somos humanos y todos tenemos derecho a sentir celos, envidia o cualquier otra emoción. Lo importante es reconocer esas emociones y aprender a manejarlas de forma saludable. Y en el caso de Ande debemos tener en cuenta que ella es una persona muy reservada, que no suele mostrar sus sentimientos públicamente y que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Por eso es difícil saber con certeza qué es lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Pero como buenos observadores y amantes del drama, no podemos evitar especular y sacar nuestras propias conclusiones. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida de los famosos es como una novela que se escribe día a día, con sus giros inesperados, sus momentos de tensión y sus escenas de romance. Y la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es una de esas novelas que nos tienen enganchados y que no podemos dejar de seguir. Y es que, seamos sinceros, la química que existía entre Ande y Kerem en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real, creando una relación que nos hizo suspirar a todos. Y aunque esa relación terminó, muchos de nosotros seguimos esperando un nuevo capítulo en esta historia de amor. Y es precisamente esa esperanza la que alimenta los rumores y las especulaciones sobre los celos de Ande. Y es que cuando hay una historia de amor tan fuerte, es difícil creer que todo se ha acabado de verdad. Siempre queda esa pequeña llama, ese pequeño anhelo de que las cosas puedan volver a ser como antes. Y eso es lo que muchos fans esperan, que Ande y Kerem puedan superar sus diferencias, dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad para amar. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, pendientes de cada detalle, analizando cada movimiento y disfrutando de este drama que tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Pero volviendo al tema de los celos, es importante recordar que estos sentimientos no son exclusivos de Ande. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el ámbito amoroso, familiar o profesional. Y es que los celos son una emoción humana muy común, que surge cuando sentimos que algo o alguien que nos importa está siendo amenazado o puesto en peligro. Y en el caso de Ande es comprensible que sienta celos o incomodidad al ver a Kerem con otras personas, ya que al fin y al cabo, ellos compartieron una historia muy especial, que dejó una marca profunda en sus corazones. Y aunque la relación haya terminado, los sentimientos no se desvanecen de la noche a la mañana. Puede que haya cariño, respeto, incluso nostalgia. Y es precisamente ese remolino de emociones lo que puede generar los celos, como una forma de proteger lo que alguna vez fue nuestro. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se mueven Ande y Kerem. Ellos son dos figuras públicas constantemente expuestas a la opinión pública, y con una gran cantidad de seguidores que están pendientes de cada uno de sus pasos. Y en este contexto, es muy fácil que cualquier gesto o acción sea interpretada de forma errónea o exagerada. Y los medios de comunicación, muchas veces, se encargan de alimentar estos rumores, creando un drama que en ocasiones no existe. Por eso es importante tener una visión crítica y no dejarnos llevar por las apariencias. Debemos recordar que los famosos también son personas, con sus sentimientos, sus inseguridades y sus vulnerabilidades. Y que muchas veces la imagen que proyectan en público no se corresponde con la realidad. Por eso, antes de juzgar o criticar, debemos ponernos en su lugar e intentar comprender su situación. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a la carrera profesional de Ande? Bueno, pues la verdad es que a pesar de los rumores y las especulaciones sobre sus celos, Ande sigue siendo una de las actrices más cotizadas del momento. Su talento es innegable, su belleza es impactante y su carisma conquista a millones de fans en todo el mundo. Y aunque su vida personal pueda ser un tema recurrente en los medios de comunicación, esto no ha afectado su éxito profesional. De hecho, muchos consideran que toda esta atención mediática ha beneficiado su imagen, creando una leyenda alrededor de su figura. Y es que, como dice el dicho, que hablen bien o que hablen mal, lo importante es que hablen. Y en el caso de Ande no cabe duda de que su nombre está en boca de todos. Y es que, ya sea por sus actuaciones, por sus romances o por sus supuestos celos, Ande sigue siendo la reina del drama, y nosotros seguiremos aquí, disfrutando de cada uno de sus capítulos. Y es que el drama es un ingrediente esencial en el mundo del espectáculo. Es lo que nos engancha, lo que nos hace vibrar, lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y Ande Ercel, sin duda alguna, es una experta en generar drama, ya sea en la ficción o en la vida real. Y esta historia de los celos, o los supuestos celos, no hace más que confirmar que ella es una verdadera estrella,
capaz de generar pasiones, debates y todo tipo de emociones. Y es que en el fondo todos somos un poco como esos fans que siguen cada movimiento de sus ídolos, ansiosos por conocer el próximo capítulo de su historia. Y la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos tienen atrapados, que nos hacen soñar y que nos hacen creer en el poder del amor, aunque a veces ese amor venga acompañado de un poco de drama. Y ahora, después de haber analizado todos los detalles, después de haber desmenuzado los rumores y las especulaciones, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Son realmente celos lo que siente Anne Ercel? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Anne es una mujer fuerte, talentosa y apasionada, que vive su vida intensamente y que no se deja llevar por las apariencias. Y que independientemente de lo que sienta por Kerem, ella sigue adelante con su carrera y con su vida, sin permitir que los rumores o las especulaciones la afecten. Y es precisamente esa fuerza y esa determinación lo que la convierte en una estrella, en una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y es que al final del día, lo importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo y vivir la vida con pasión. Y Anne Ercel nos demuestra que es posible hacerlo, incluso cuando el drama nos rodea. Y antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que todo esto no es más que una especulación, una interpretación personal de lo que hemos visto y leído en los medios. No tenemos la verdad absoluta y no pretendemos saber más de lo que sabemos. Simplemente estamos aquí para compartir nuestra opinión, para generar un debate y para divertirnos un poco en el proceso. Y es que en el mundo del espectáculo el drama es parte del juego, y nosotros, como espectadores, disfrutamos de cada capítulo, de cada giro inesperado y de cada escena de romance o tensión. Y la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos mantendrán enganchados durante mucho tiempo, con sus misterios, sus secretos y sus supuestos celos. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, pendientes de cada detalle, analizando cada movimiento y disfrutando de este drama que tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Bueno, mi gente hermosa, después de este recorrido lleno de chismes, rumores y especulaciones, ha llegado el momento de recapitular. Hoy hemos hablado de la supuesta bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo, los celos de Anne Ercel hacia Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las pistas en redes sociales y algunas reacciones que han dado mucho de qué hablar. Hemos visto cómo una simple interacción, o la ausencia de ella, puede desatar un debate que recorre todo Internet. Y hemos recordado una vez más que los famosos también son humanos y que sus vidas, aunque parezcan perfectas, también están llenas de emociones, inseguridades y, por qué no, un poco de drama. Hemos dejado claro que todo esto no es más que una especulación, una interpretación de lo que vemos en los medios, y que la verdad absoluta solo la conocen Anne y Kerem. Y hemos concluido que independientemente de lo que sienta Anne, ella sigue siendo una estrella, una inspiración y una fuerza imparable en el mundo del espectáculo. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos, pero antes quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su buena vibra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo y juguetón sobre la vida de Anne Ercel. Y ahora, quiero invitarlos a que me cuenten en los comentarios qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que Anne siente celos? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre ella y Kerem? Los quiero leer a todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos que aman el chisme y las novelas turcas. Mientras más seamos, más divertido será este espacio. Y finalmente, mi gente hermosa, llegó el momento de la acción. Los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus contactos y, por supuesto, a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras noticias explosivas, nuestros análisis profundos y nuestros chismes más jugosos. Recuerden que este es su espacio seguro para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, así que los espero en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima y que el drama nos acompañe.